Buenas tardes. Le presento el informe del proyecto de estática realizado por mi compañero Carlos Negrete y mi persona Ángel Hernández. Para el desarrollo del presente informe virtual se realizó una toma de fotos de los elementos y materiales utilizados para realizar la estructura que designa. Además de pantallazos para sustentar el funcionamiento de la armadura de acuerdo a los cálculos realizados tenidos en cuenta en las sesiones de clase con el docente. En este momento mi compañero Carlos Negrete va a explicar el desarrollo matemático de la estructura a la cual hicimos. Buenas noches, ¿qué más, compañeros e ingenieros? Bueno, mire, la presentación, como dijo mi compañera, yo voy a explicar el desarrollo matemático. Hicimos esta estructura con una armadura de, digamos, varios elementos conectados entre sí, ¿sí? Por unos nodos. Entonces, nuestro informe, que se lo vamos a enviar, muestra todo el desarrollo del trabajo, ¿cierto? Cómo se hizo, las medidas que se tomaron para los elementos y el elemento soportando una carga. Entonces, en el ejercicio, aquí el desarrollo matemático, pues voy a explicar sobre qué trata. Entonces, nuestro proyecto consiste en, digamos, una armadura que tiene unos nodos P, Q, R, S, T y U, de los cuales vamos a realizar los cálculos para saber cuáles elementos están en tensión y cuáles en compresión. Esto con la finalidad de ayudarnos, de saber identificar qué elementos están con más esfuerzos que otros. Entonces, en nuestro ejercicio tenemos lo siguiente. Vamos a calcular los elementos conectados en cada uno de los nodos y verificar si están en tensión o compresión. Primero realizamos el diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos que las distancias, ¿cierto?, están en centímetros, las pasamos a metros, que es 0.8 metros. Tenemos una fuerza en A, una fuerza en B en estos dos puntos, que es de 2 newton, y digamos unas distancias de 0.4 metros, 0.4, una altura de 0.4, pendiente de 0.8 metros. Y bueno, la sumatoria de momentos en P, recordemos que el sistema está en equilibrio, entonces no hay desplazamiento lateral. Entonces, digamos, calculamos los momentos, ¿cierto? Cuando le sometemos peso acá, la viga intenta flexionarse hacia una dirección. Entonces, aquí es la distancia por la fuerza, ¿cierto? La fuerza es comprendida en cada uno de ellos. Aplicamos una fuerza de 2 newton en cada uno de estos elementos. Si aplicamos una fuerza de 2 newton aquí, es la misma fuerza de 2 newton hacia abajo, porque el sistema está en equilibrio. Entonces, tenemos que nos da que S, ¿cierto?, la sumatoria de momentos en P, nos dio que, digamos, 0.4, que es la distancia de PQ, luego menos 0.8, que es la distancia de P hasta R, por 2 newton, la, digamos, fuerza S, que va hacia arriba, por la distancia, que son 0.12 metros. Y eso nos da un total de S de 20 newton, o sea que la fuerza S aquí son 20 newton. La sumatoria de fuerza en Y, recuerden que no tenemos sumatoria de fuerza en aquí porque es 0, nos da que PY menos 2 newton, toda la sumatoria de las fuerzas, y nos quedamos que PY, ¿cierto?, la fuerza PY es igual a menos 16, o sea que es con dirección hacia abajo. Entonces, luego de eso empezamos a calcular los nodos, ¿cierto? Vamos a calcular los nodos, seleccionamos aquí, en esta parte de acá, seccionamos esto aquí y empezamos a calcular las tensiones, la fuerza de tensión aquí y la fuerza de tensión acá. Entonces nos queda que FST y FSR, ¿cierto?, porque va del punto S, del nodo S al nodo T, y del nodo S al nodo R. Entonces ya tenemos una fuerza que es hacia arriba, que es de este nodo, que es S, que es de 20 newton, y el diagrama de cuerpo libre lo realizamos, y como estas fuerzas están tanto en X como en Y, realizamos la trigonometría para calcular el ángulo alfa, y ya de acuerdo a las distancias que ya tenemos, pues lo podemos calcular fácilmente. Entonces, realizando toda la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que la sumatoria, ¿cierto?, despejamos y nos queda que Fs es igual a
menos 20 newton. O sea que la fuerza de FST es una fuerza de compresión. Esta fuerza FST es una fuerza de compresión. Sumatoria de fuerza en X, tenemos FSR menos FST, hacemos el despeje y nos queda que FSR es igual a 10 newton. Y es una fuerza de tensión. FSR, recordemos que es una fuerza de aquí hasta acá, una fuerza de tensión. Tenemos del nodo R, ya el siguiente nodo, que es este, ¿cierto? ¿Por qué calculamos este? Porque tenemos esta tensión y esta tensión, o sea que solamente vamos a hallar esta. Dice, ¿por qué tenemos esta? Porque aquí aplicamos una fuerza de 2 newton y esa 2 newton es lo mismo acá. Entonces, porque el sistema está en equilibrio. Entonces nos queda que el sumatorio de fuerza en X, FRQ es igual a 10 newton. FRQ es FRQ. Esta fuerza de aquí se aplica de aquí a acá. Y es la misma que la fuerza de SR. ¿Sí? Y sumatoria de fuerza en Y, FRT es igual a 2 newton. Si recordemos lo que le dijimos, ya no lo había dado el ejercicio, que es una fuerza que se aplica aquí a 2 newton. O sea que la fuerza de FRT es la misma FR. Del nodo T tenemos FTU y FTQ, y FTS y FTR. Entonces ya estos están calculadas, solo nos queda calcular FTQ y FTU. Entonces, sumatoria de fuerzas en Y, nos queda que FTQ menos FTS menos FTR es igual a 0. Entonces del PG nos queda FTQ igual a más 18 newton, que es una fuerza de tensión. Para Fx tenemos FTU menos FTQ más FTSX igual a 0. Eso con la trigonometría y nos queda que FTU es igual a menos 38 newton, o sea que es una fuerza de compresión. Y FTU es esta fuerza de aquí hasta acá. Pasando a la siguiente, nos quedamos que del nodo Q, que es este nodo de aquí, ya tenemos esto, tenemos esta y vamos a calcular esta. Entonces, sumatoria de fuerzas en X nos da que FQP más FQT más FQR es igual a 0. Entonces, despejando, nos queda que FQP es igual a 14 newton. FQP. Entonces, que es una fuerza de tensión. La sumatoria de fuerza en Y nos queda que la sumatoria de fuerza de Q más FQT Y menos A es igual a 0. Haciendo el despeje nos queda que FQ es igual a menos 16, total que nos da una fuerza de compresión que es FQU. Entonces solamente nos queda esta para calcular y nos vamos al nodo U. Del nodo U tenemos el diagrama de cuerpo libre, ¿cierto? Y las fuerzas que ya las tenemos, FQ, FUQ y FUT. Entonces, realizando la sumatoria de fuerzas en X, tenemos que FUP, porque son de alfa más FUT es igual a 0. Entonces, realizando el despeje, nos queda que FUP es igual a menos 76 newton, que es una fuerza de compresión. Bueno, ingeniero, aquí este proyecto que nos mandó a hacer, pues nosotros descubrimos y nos dimos cuenta de que todo lo enseñado, todo lo explicado de su parte, nos ha servido mucho para llevarlo a la vida real como son estos proyectos, agradeciéndole que nos